la encuesta daba cuenta de que Noboa está mal, ¿ya? O sea, a ver, se hablaba de un 55% de rechazo. Lo que yo hice fue decir la película completa porque me parece que a pesar de todas las desgracias que ha ocurrido, que todavía exista de 40 al 45% de personas que califiquen como buena la gestión de Noboa, me parece preocupante. A eso me refería. Entonces, no, o sea, en sí, en la realidad, lo malo es mayor a lo bueno, ¿no? Pero no está tan malo. No sé si me cachan la idea. En todo caso, que sea la gente. La gente tiene el destino en sus manos, que sea el pueblo, que sea los votantes y que sea la realidad que refleje el sistema democrático que tenemos, que es lo que hay y no podemos refutar aquello, porque lo contrario sería dar paso a dictaduras que luego se quejarían, ¿no? Y nosotros no tenemos ningún sistema monárquico ni nada que se le parezca. Lo que sí tenemos es claridad en las cosas y al menos tener la conciencia de decir cómo son las situaciones. ¡Vivan los elefantes blancos, hermanito! Elefantes blancos, la crítica predilecta de la oposición, la crítica de aquellos que quieren siempre buscar la manera de tumbar lo que hizo, la imagen y quienes vienen detrás de Rafael Correa. Lo irónico de esto es que son precisamente esos elefantes blancos los que han terminado de servir a nosotros y también a proyectos que está muy bien que el gobierno, sea quien sea, los lleve adelante, que lamentablemente no vemos que fluya, ¿no? Insistiremos mucho en contratos que dejó firmado Lasso y que Noboa no los ha movido para nada, ¿no? El proyecto de energía solar en el Aromo tampoco se ha movido, no hay ningún dato que nos diga que va a estar para algún tipo de tiempo. Y ahí, por ejemplo, teníamos la gran crítica, ¿no? La mayor crítica de todos. No, ¿qué pasó? Solo aplanaron ese terreno inservible y cada vez y cuando era, ¿no?, la pista de aterrizaje, ¿para quién será esa refinería inexistente? Oiga, son pensamientos bien mediocres y de verdad que sí a veces sí, va a sonar feo, pero a veces sí reniego un poquito. A veces sí reniego mucho, a veces, de ese pensamiento muy, muy ecuatoriano, mediocre, ¿no? Por ejemplo, hubo un hombre como Correa que dijo, ¿por qué no tener una refinería, hermano? ¿Por qué no soñar en grande? ¿Por qué no hacer lo posible? Obviamente es un tema muy, muy inmenso, ¿no? Y se empezaron a dar los pasos. Y acá, no, pero ¿por qué? ¡Qué mediocridad! ¿Acaso estamos a la altura? No podemos, somos incapaces, no vamos a lograrlo. Y claro, hermano, definitivamente, cuando de principio piensas que no lo vas a lograr, efectivamente nunca lo vas a lograr. O sea, si eres de aquellas personas que tiene una idea, un proyecto, un pensamiento y desde ya te dices, no lo voy a lograr, no lo voy a poder hacer, efectivamente no va a pasar. No va a pasar, hermanito. Tranquilo, no te esfuerces, no va a pasar. Y vean lo contradictorio, ¿no? Ese elefante blanco terminó sirviendo para un proyecto que tampoco lo veo mal, que también hubo críticas por la posición del tema del Aromo en la cuestión calórica. Me acuerdo tanto que decía, casualmente Luisa González, en esa época asambleísta, decía que el Aromo térmicamente no está en las condiciones para un proyecto fotovoltaico. Tal vez por eso no se mueve, no lo sé. No lo sé. Pero recuerdo tanto que cuando firmó Lasso, lo firmó para que se utilicen los terrenos de ese gran elefante blanco que uno ignorantemente ve de lejos, ¿no? Y tú dices, pues esa pendejada, dice todo ahí, un terreno ahí, todo, ¿de qué sirve esa bobada ahí? Y no es tanto así, ¿no? Recordemos que solamente el proceso de relleno, de aplanar, de diseñar, de tener todos los cimientos y las bases, costaba mucha plata, pues era inmenso. En todo caso, para los que pretendían colocar el proyecto fotovoltaico, estaba muy bien, les gustaba. De hecho, qué ironía,
De hecho, los que iban a poner el tema, que todavía no lo ponen, agradecían mucho porque se ahorraban sendas cantidades de dinero porque el terreno ya estaba listo, ya estaba ahí, ya todo lo que tenían que hacer, si una empresa quiere hacer, te toca, vías, accesos, calles, agua, conexiones, rellenos, fortificar, o sea, si tú no haces esto de abajo, tu casa se viene abajo, valga la redundancia. Entonces, vea, ese elefante blanco terminó sirviendo, al menos en teoría, de lo que nunca luego alguien quiso hacer, ¿no? Ya escuchábamos a Moreno, a Lasso y al mismo Noboa, ni tener en la lengua el tema de una refinería, jamás, ¿no? Son ideas locas que solamente se le ocurrió a este señor Correa, pero que la mentalidad, yo siempre digo que parece que tenemos este karma de ser conquistados, incluso mentalmente, nos aplasta para salir adelante, ¿no? Seguimos con esa mentalidad retrógrada, tonta, servil, de no puedo, no puedo. Esto solamente lo logran países mucho más elaborados, más tecnificados, Estados Unidos, nosotros no. Oiga, y de ahí podemos hablar de un sinnúmero de elefantes blancos que fueron hospitales, escuelas, y uno de los últimos, las hidroeléctricas, ¿no? O sea, yo no quiero entrar a la defensa histérica de un proyecto como fue la Revolución Ciudadana o como fue Rafael Correa. No quiero entrar en eso porque la gente enseguida, no, que sí, que dan el tatuaje, que dice que abre, que sí, que pásamela. ¿Verdad? Que la gente puede decir lo que quiera, me tiene sin cuidado. Pero yo lo que defiendo es el criterio de lo que me gustaría que pase con los próximos presidentes, porque de verdad que ya estoy cansado. Cansado y harto de ver 3 presidentes ya que solo le ven la quinta pata a lo que hizo el anterior, que todo es culpa de alguien y que todo lo que se hizo fue con corrupción y sobreprecio, ¿no? Para tratar de dañar. Ok, va a sonar feo, señor Noboa, Lasso y todo eso. Entonces, ¿qué? Son tan buenos que nos quieren dar a entender que no hacen nada para no robar. ¿Por qué es lo que dan a entender? No, no, es que Correa hizo escuelas, esa Coca-Cola Sinclair mal hecha, patuleca, esa refinería, una farsa. Y la plata, cómo se llevaban, hermano, en sacos. ¿Dónde estará esa plata? Increíble, o sea, incluso Correa y los correístas deberían enseñarnos a cómo esconder la plata, porque son mandraques nivel super saiyajin, de esconder 70.000 millones de dólares, una cosa, una locura así, tanta plata, Diosito. ¿Dónde será que se puede esconder? ¿O tendrán como Pablo Escobar en caletas, en huecos? Ahí la plata. No se puede. Simplemente no se puede. Tú no puedes mover. Claro, si le dejas al narcotráfico con la venia del sistema financiero local ilegal, por supuesto que puedes. Por supuesto que puedes. En todo caso, mis queridos amigos, en las últimas horas, Rafael Correa subió un tema haciendo alusión a cómo se sigue pagando la deuda externa, ¿verdad? Y cómo también los elefantes blancos han terminado ayudándonos, ¿no? El tema de Coca-Cola Sinclair. Y también se revela, y decía otro tweet o X que se ponía en las redes sociales, cómo el valor que se iba a invertir para tener al pelo, por decir algo, el parque termoeléctrico, era aparentemente de unos 80 millones de dólares. 80 millones de dólares. Créanlo, amigos. Y escuchábamos a Nebot el día de ayer, ¿no? Nebot decía, plata es lo que más hay en este país. Y eso es cierto. 80 millones de dólares. ¿Sí saben cuánto se gastó en la consulta popular? Póngale exagerado 60. Fue menos. Pero póngale 60. Tranquilamente, mis queridos amigos, tranquilamente, si Noboa hubiese sido serio, consecuente, si hubiese respetado las palabras que dijo en esa horrible entrevista, esa falsa entrevista cuando dijo, yo estoy aquí para ayudar a la gente y mi trabajo en el gobierno no es para eternizarme, sino para buscar soluciones al pueblo. Si hubiese respetado el 5% de sus palabras,
hubiese predispuesto el presupuesto para mantenimiento del parque termoeléctrico y tal vez, y solo tal vez, hoy tuviésemos, sí, digo yo, no creo que los cortes hubiesen cesado, pero no tener que pasar 14, 10, 8, 7 horas al día matando la economía, hermano. O sea, hay gente que le va la energía 3 veces, acá se va una vez, pero se va, por ahí tengo el horario supuestamente, de 1 de la tarde a 7 de la noche, a veces de 11 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, matas el comercio en toda su jornada, ¿no? Tal vez hubiésemos tenido todavía problemas, ¿no? Y hubiésemos tenido que compensar, qué sé yo, con 1 hora. Y vamos, o sea, lo hubiésemos comprendido muchísimo más. Lo que tal vez pasa en otros países porque no están teniendo la crisis. El nivel de crisis de Ecuador no es igual al de otros. Con el mismo estiaje, con las mismas complicaciones climáticas. Si no estuviera toda América con los problemas de los cortes, pero no es así. 80 millones de dólares que tranquilamente se hubiesen destinado y hoy estuviésemos mucho mejor. Pero no, prefirieron pagar una consulta popular desagradable solo con el afán de mantener el control electoral y seguir vigentes. Rafael Correa compartía esto. Prefirieron pagar deuda externa tal como pasó en pandemia. En ese momento los nuevos hospitales salvaron a miles de personas. Ahora, gracias a las nuevas hidroeléctricas, no estamos en la oscuridad absoluta. Felizmente tenemos muchísimos elefantes blancos. Haciendo alusión a eso, ¿no? Y es verdad, uno de los hospitales que más funcionó, aunque igual fue una crisis dantesca, muy mal manejada, también muy mal manejada. Ese fue el costo de tener personajes como Lenín Moreno que no se dejaron ayudar y que prefirió caer en las garras del lado oscuro de la fuerza y gobernar desde el odio, ¿no? Pero esos hospitales ayudaron. Aún así tampoco se logró abastecer. Yo recuerdo, murieron mucha gente, murió en este complejo hospitacional de Los Ceibos, en Guayaquil, grande. Y aún así no se logró mitigar tanto, pero fue de gran ayuda, como dice Correa, eso es cierto. Y hoy, otro elefante blanco termina también. Imagínense ustedes si no tuviésemos a Coca-Cola Sinclair. Hoy sufrimos acá 7 horas, solamente para poner un ejemplo, mi caso, 7 horas. Puchica, hermano, si no tuviésemos a Coca-Cola, que está creo que soportando el 50%, tuviésemos casi todo el día sin energía, matándonos por completo. Y aquí la ironía de lo que decía Rafael, ¿no? Que vivan los elefantes blancos, que por cierto, otros elefantes blancos que dejaron haciendo y que nunca los continuaron, que fueron las escuelas del milenio, supuestamente les está valiendo para hacer cuarteles de policía, que amigos, tampoco lo hacen. Tampoco han logrado concretar eso, porque hoy estamos hablando de la crisis energética. Noboa, dice acá, ya voy Ignacio, saludos. Noboa supuestamente dijo, bueno, para tener esas escuelas ahí botadas, vamos a hacer cuarteles de policía. Ni siquiera eso, que criticamos, me acuerdo, que la política de Noboa era un desastre. El concepto y el mensaje de cambiar libros por armas ya era desastroso, ¿no? Alguien ponía un meme, me parecía muy curioso, y decía sobre violadores, ¿no? Sobre violadores. La forma de contrarrestar el problema social de los violadores. Y decía, la izquierda. ¿Qué hace la izquierda? ¿Cómo lucha contra los violadores? Te hace cancioncitas, salen a marchas, se hacen grupos, piden más ayuda, que derechos humanos, que no sé cuánto. La izquierda. ¿Y qué haría la derecha en solución? La derecha cogería un arma y le metiera un balazo a ese violador, ¿no? Y hay mucha gente que aplaude eso, ¿no? Hay mucha gente que dice, sí, es verdad. Bueno, yo tampoco voy a decir que no, si partimos del concepto de alguien que vivió esa desgracia, y es evidentemente lo que quisiera, ¿no?
Si tienes un familiar o se te ha pasado a ti, no quisieras que vengan un grupo de manifestantes a cantarles esa canción de nuestras queridas amigas feministas, sino que venga alguien con un fusil y lo mate. Posiblemente sea un sentimiento real de un familiar, pero no es la solución. Siempre lo hemos mencionado, lo hemos dicho. Es ese efecto que supuestamente es rápido. Miren cómo lo quiso vender Noboa y no logró tener resultados. ¿Se acuerdan? Invadieron TC y luego conflicto armado y luego salieron los militares y fue una burbuja de mentiras que duró 2 semanas, 3 semanas y luego de eso se desinfló y no se continuó porque no es sustentable en el tiempo. Por supuesto que merecen un castigo mayor y soy de quienes incluso han mencionado en varios momentos la discusión, y eso sí me parece una discusión real, de ir a un país, pero hay que reformar constitución, que discuta la pena de muerte en ciertos delitos. Pero no estamos listos para eso. O tal vez sí, pero no lo queremos ver. Ignacio dice los 80 millones que pidió prestado a Canadá este año, y ahí estaba la plata, dice, para la obra del Aromo. Saludos desde Toronto. Lo del Aromo era una empresa privada, no era estatal. No es una iniciativa nacional de hacer un parque de energía solar, que podría hacerlo, ¿no? Que podría empezarlo. No, pero es más fácil la empresa privada. Perfecto, hágalo. Pero tampoco. Y acá revela Correa cómo se prioriza todavía la deuda externa, obvio. Tenedores de deuda que terminan siendo panas, y eso está clarísimo. Eso está más claro que el agua, simplemente hay gente que no lo quiere ver. ¿Por qué priorizas el pago de deuda externa? Porque tus amigos, incluso tú, tienes bonos y te afecta directamente si no pagan al día porque no recibes tu pago. Se acabó. Entonces, siempre será un concepto de a quién quieres beneficiar y perjudicar. No, yo no voy a beneficiar a un pueblo que seguramente ni siquiera lo voy a volver a ver. Amigos, esto es real. Después del mandato de Noboa y cuando tenga que responder por muchas situaciones complicadas que ha pasado y malas decisiones de su gobierno, Noboa no va a regresar a verlos. Se va a ir. No va a estar aquí. Entonces, claro, tú le preguntas a un presidente como Noboa y te dice, no, pues yo no voy a proteger a un pueblo que ni siquiera voy a regresar a ver. Yo tengo que apoyar a mi grupo, a mi gente, que son amigos que me voy a encontrar en Miami, en otros países, en Europa, que tengo negocios, con ellos sí me voy a ver. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Que me vea con mala cara mi pana, que me puede sacar de algún aprieto? ¿O el pueblo? Ese pueblo fácil de manipular, fácil de comprar. Basta, lógico, sencillo, sin mucha pretensión. Es la lógica de los políticos viejos, porque Noboa no es un político nuevo, es un político viejo. Y aquí se reportaba, ¿no? Primicias ponía, el mantenimiento de las 11 centrales termoeléctricas costará $80 millones. 80 millones de dólares. Tranquilamente con la plata que se gastó Noboa en esa consulta inservible, porque no ha servido para nada. Díganme ustedes si ha servido la consulta popular que nos vendió Noboa con el cuento de que iba a derrotar la delincuencia. No ha pasado nada. Y ya basta, mis queridos amigos, de seguir dejando que nos metan el dedo. Cada vez y cuando vienen y nos meten el dedo, no se solucionan las cosas, al menos concretamente, de esa manera. Ahí, 5 meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 6, 7 meses han pasado de la consulta popular y usted no ve nada. Usted no ve una iniciativa, usted no ve ese proyecto Fénix, usted no ve nada. Que recuerdo que se podía hacer vía asamblea, que tampoco se hizo. Nelson dice los 80 millones que debe Noboa. Ahí está. Ahí está. No van a pagar. No van a pagar porque no, ese es el cariño que le tienen al pueblo. No van a pagar. Van a preferir gastarse 2, 3 millones de dólares en abogados y que el proceso se dilate. Y si tienen chance al último ver cómo lo ayudan desde el gobierno, y no van a pagar. No van a pagar. Así de sencillo. Pero para que se den cuenta la hipocresía
de este gobierno que se llama el Nuevo Ecuador, cuando son la misma escoria de los políticos mañosos de toda la vida. Se acabó.